Hola, yo soy Patti Yo soy Eli. y nosotras somos Las Las Martínez. Y bueno, hoy vamos a hablar de temas que nos han causado conflicto a lo largo de nuestra niñez. Esos problemas, esos traumas que tuvimos o que en algún punto siguen coexistiendo con nuestra realidad en este momento. Ya lo habíamos pensado cuando éramos tres, pero hoy lo queremos hacer para que, bueno, aquí quieran comentar si tienen algún conflicto que todavía siga haciéndoles un poco de daño, ¿no? Algún trauma Exacto. que no se ha podido superar. Vamos a hablar sobre los traumas de la infancia. Y no sé, amiga, pero algo que te haya ocasionado problemas a lo largo de tu vida. Así chiquito, para empezar, fíjate que me acuerdo cuando yo iba en la primaria, y iba en quinto año. Y bueno, yo veía que había muchas muchachas delgaditas, finitas, y yo siempre estaba con que yo quiero estar así, delgadita, delgadita. Pero, o sea, ¿tú no considerabas que fueras delgada? O sea, no, porque yo me miraba y mi piernota, ¿no? No manches, yo pensé que iba a tener piernota. Mi brazo, no sé. Y fíjate que más se hizo trauma porque iba saliendo yo, ya era la hora de salida y pues había más que iban por sus hijos a la escuela. Claro. Entonces, mira, habían dos señoras ahí cuchicheando y eso como a mí me... Te causó... Claro, ya sabes, no tolero así que la gente llegue y cuchiche. Ah. Y hasta lo dijeron hasta en voz alta, así para que escucharan. Dice, ay, mira esa niña, dice, no parece que fuera en la primaria, ya parece de bachiller, dice. ¿En serio? O sea, mira cómo se viste, o sea, cómo pues llevaba el uniforme, cómo querían. O sea, yo no usaba, la verdad, faldas largas. Ya en quinto yo ya no las usaba, ya un poco más cortas. Me gané el ascenso de la rodilla para arriba, la falda, de la rodilla para arriba. Y después que agarra y que me dicen, ay, no, es que mírala, esas piernas, mira eso. O sea, así yo dije dentro de mí, ay, no, y me empecé a jalar, no sé por qué, pero mi instinto hizo que yo me empezara a hacer esto, a jalar la falda. O sea, me dio tanta vergüenza, tanta pena, y no tenía boobies. Pues yo dije, pues al decir que todo grande, a lo mejor también se imagina que tendré unas así. Y ahí me ves con mi mano aquí en la falda y aquí. Por eso no te gustan los vestidos. Por eso. Por eso es que me traumé y ya no puedo yo usar. Y yo hubiese que, no así decir, o sea, que uno pensara, por ejemplo, que estabas en primaria y parecías de prepa, para mí hubiera sido un halago, porque entonces yo hubiera pensado que tenía cuerpazo a diferencia de las ñenguillas de la primaria, ¿no? Así pero es. Ve como para cada quien es diferente. Yo tenía un trauma súper arraigado y ahí como que sí lo trabajé un poco con el papá de mis hijos, pero su papá y mi hermana, tú sabes, pues que nos maltrataban, ¿no? Que vivimos violencia cuando éramos niñas y entre muchos traumas que tengo de aquel momento, uno que me pegó muy duro era de, ay, tú eres negra, tú eres prieta, tú no pareces su hermana. O sea, eso me lo decía un adulto que era el señor ¿no? Entonces me decía, bueno, ellas dos, o sea, mis dos hermanas, pueden pasar como hermanas, tú no, porque tú pareces criada, pareces gata, eres demasiado negra para ser sus hermanas, y me ocasionó un trauma espantoso, porque además en una ocasión recuerdo, mi abuela era de Esperanza, es un municipio que está pegado a Ciudad Cerdán, sí, por allá está, ajá. Entonces mi abuela pues nos llevó a las tres, mi hermana la más chica era de bracitos, y yo me acuerdo que estábamos con una señora que ya conocía, ay, mis nietas. Pues nosotros ya éramos grandes, pues que mi hermana Ceci y yo nos llevamos 2 años y meses, pero yo le llevo 10 años a mi hermana, la más chica. Entonces, si yo tenía 12 años, mi hermana la más chica tenía 2, pero era de, pues a lo mejor un año a lo mucho, entonces yo tendría como 11 meses, tendría mi hermana, todavía ni el año, y la llevaba cargando yo, porque mi abuela ya era grande. Entonces se acerca a la señora y dice, les dice, miren mis nietas, y pues obviamente si yo llevaba en brazos a la chiquita, a la primera que se le acercan es a ella, ay, qué bonita está su nieta, no hombre, se parecen, o sea, mis dos hermanas, y ella es la muchacha que la ayuda. Yo lloré amargamente, te lo juro, muchos días, no. Y te lo juro, voy a poner una comparación de fotografía.
de ese momento con el de ahorita, y yo parecía yo más negra que mi conciencia, o sea, apagada, sin vida, lo que hace un comentario, pues no fue malintencionado porque la señora no sabía, pero yo entendía así de sí, o sea, ya reforcé lo que su papá me venía diciendo de que era negra, de que era fea, de que era prieta, que yo no pasaba como hermanas de ella, y ellas sí podían ser hermanas, pero yo no. Entonces yo siempre me sentí diferente, o sea, decía, no, pues sí soy negra, no, pues sí soy prieta. Pero lo que te digo, el universo, tú le dices y te manda lo mismo. No, sí, pero sí, así corta lo que estás diciendo. Habemos muchas familias que no somos del mismo tono de piel, del mismo color. Yo también en mi familia había uno que siempre le decían negro. A Gabriel, el ¿no? negro. Y a tu hermano el güero, porque era güero. Ajá, y el güero. No, pero Entonces, aquí a ver, díganme quién, ¿no? De las familias mexicanas. Sí. Les Mira, tuvieron un apenas apodo así. mi mamá empezó a revisar fotografías y desecharlas, que pues no venía ella, nada, y les dicen a ellos. Yo siempre le he encontrado súper parecido con mi hermana Cecilia, pero haz de cuenta que para mí son 2 gotas de agua. Entonces les enseño unas fotos y le dicen, a ver, encuentren unas fotos de cuando iba a la escuela. Y mis hijos dieron con quién era, y mis 2 hijos dijeron, se parece a mi hermana Ili. Se parece a Ili, o sea, a mi hermana, la más chica. Y yo así de, pero yo no me parezco a ella. O sea, mi hermana Cecilia se parece mucho, mi hermana Eliana se parece mucho, pero yo soy la única que no se parece a ella. Entonces te digo, yo fui reforzando eso que me decía, y ya cuando fui, ya tenía unos 17 años, estoy diciendo esto desde que tenía yo como 9 años, tenía 17 años, y yo, pues, también lo he platicado, que me junté con un hombre mayor, o sea, ya era mayor de edad cuando me junté con él, pero en ese inter, donde andábamos de novios y toda la onda, una conocida de él le decía, ay, ¿por qué andas con esa niña si parece criada? Parece indita, está muy prietita, o sea, ve cómo vas atrayendo que otras personas, así como tú te sientes, te vean. O sea, yo me sentía fea, yo me sentía negra, yo me sentía, ay, no sé cómo explicarlo, me sentía poca cosa. Baja de autoestima. Exacto, entonces la gente reforzaba eso que yo sentía, porque digo, oye, el papá de mi hermana me dice que parezco criada. Allá le preguntaron que si era la muchacha que la ayudaba, y luego esta señora, que apenas si me conocía, le dijo, ay, pero si parece criada. ¿Sí me explico? ¿Cómo vas reforzando tu cerebro? Tú dices, estoy fea, y tu cerebro dice, ah, estás fea, ¡pum! Vete en un espejo y te ves si estás fea. Y alguien te dice, está muy fea, porque tú vas reforzando eso, y el universo es eso, es lo que quiere, eso te doy. Pero es un trauma que me pudo muchos años. Ya después, cuando me junté con el papá de mis hijos, me decía negrita de cariño, y a mí me chocaba. Pero poco a poco dije, o sea, eso no tiene que ver conmigo. Y hoy me veo más clara que cuando era niña. Y tú te has de acordar. O sea, sí, pero bueno, en la foto, fíjate que en la que me enseñaste, íbamos en la primaria, ¿no? Se graduó Ceci. Ajá. Ahí salimos las 3. Creo que yo soy la más prieta de las. No, tú y yo nos vemos morenas. La que se ve blanca es ella, pero ¿sabes qué es el vestido? El vestido también le da luz. Como es vestido de que salió y es blanco, de por sí mi hermana es blanca, pero se ve más. Y tú y yo somos apiñonadas, entonces nos vemos más morenas que ella, pero es ilusión óptica. Pero de verdad, te voy a enseñar una foto de cuando estoy en la secundaria. Ah, sí te la enseñé, que estoy con el pants rojo. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí. Y yo así, mira, hasta así, jorobada, los pelos en la cara. En serio, yo era del club de la Betty la Fea. ¿Sí te has de acordar? Julieta, Leticia. Y yo era así, o sea, yo era Betty la Fea de verdad. Entonces, ese trauma, no sabes cuántos años, o sea, te estoy hablando de que ya estaba yo hasta con un hijo, el primero. Y yo todavía me sentía, o sea, hay incluso veces en las que yo me he sentido menos que mis hermanas. O sea, no me gustaba, ahorita pues ya no, pero no me gustaba salir con ellas porque siempre existía la comparación. Ay, es que ella está más vieja, más fea, más negra, entonces yo siempre me sentí comparada con ellas físicamente, siempre. Y yo creo que mi hermana tiene el trauma de que me comparaban con ella de manera intelectual. No, es que ella saca 10, o sea, sí. Y yo eso, o sea, a mí no me gustaba salir con Ceci.
Creo que en algunos videos que hemos hecho también nos hemos dado cuenta de que todavía tengo un poco ese rezago de, oye, es que a ella le salen bien los bailes y a mí no, porque es más extrovertida. Oye, es que ella lo hace bien y yo no. Hasta la fecha no nos salen. Nos cuesta trabajo. Pero ese es bárbaro. un trauma espantoso que tengo. ¿Tú tienes algún? Yo otro trauma, fíjate que era mi estatura. Porque iba en la primaria y más no, nada de crecer, o sea, tenía a otras amigas con las que me juntaba, pero más altas que yo, o sea, yo quería estar a su altura de ellas, porque cuando me miraban yo decía, no, pues yo, bueno, que no fui bajita, pero eso me ¿Cuánto generó mides? 1,60. 1,65. Yo también mido eso. Pero fíjate que yo las veía a mis compañeras altas. Ajá. No sé si te acuerdas a una que le decían Laura, una güera que era del Chipilo, que le decían Laura, que le decían la güereja. Bueno, ya ven los apodos. Pero de antes, donde el la Chorejas, secundaria, sí, de veras deberían de ponernos qué apodos, ya ves que hicimos esa del dedotes y no era el labiotes ni el orejotas, pues algún ¿Tú apodo. tenías un apodo? Yo no. ¿Tú? No, yo, bueno, a mí me La decían nena, ajá. No, pues no, que yo supiera más que el que nos dijo. La nena porque nunca crecía, te digo que siempre. ¿No era porque eras la única mujer? No, pero es que porque me veía yo al lado de mis hermanos, pues la más pequeña. Pues era el nombre. O sea, chica, enana, chaparra, y luego que yo veía a mis amigas y altotas, porque hasta las miraba yo así, yo decía, ay no, entonces sí, estoy muy Y fíjate, enana. las que son altas quieren ser bajitas, o sea, Sí, mis es que nada hermanas nos complace, fíjate. tenían trauma de que eran muy altas y que los novios se iban a hacer chaparritos y que por qué se iban a poner zapatillas y yo, ay sí, para que veas, yo estoy a gusto con mi estatura. De hecho, en casa soy la más chiquita. Bueno, mi mamá era más alta, pero pues ya por la edad se está haciendo chiquita. Pero yo era la más chiquita y a mí me fascina. Pero aún así somos mujeres altas. O sea, yo tengo compañeras que miden unos 50. Tenía una que era 1,40 y Bueno, tantos. es que déjame decirte, ya cuando entramos a la secundaria es cuando damos el estirón. Desde ahí yo me sentí tan más segura, ahora sí dije, ahora sí tengo el cuerpo apto, Para mí, ¿no? ahora sí tengo mi estatura correcta. O sea, ahí es cuando se acabaron mis traumas esos. Pero Nunca pensé eso. sí, y fíjate que hablando ya de traumas fuertes, Sí. algo que te marcó, algo que te hizo sentir como que esto nunca lo voy a olvidar, lo voy a llevar para toda la vida. Oye, es que sí es un tema súper delicado. Pero, ay, hay muchos. Bueno, o sea, por ejemplo, creo que lo platicamos en el post de la infidelidad. Por eso, bueno, ya fue en la adultez. Pero, o sea, creo que te lo he platicado, pero yo fui una niña abusada sexualmente. Entonces, es algo que me va a pegar, yo creo, toda la vida. Lo estoy tratando de superar porque además, pues, sí he estado yendo a terapia. Ahorita la dejo un momento porque, ya sabes, ¿no? El trabajo y todo eso, pero pues eso de la terapia ya lo hice de grande, ¿eh? El que a lo mejor me apoyó un poco fue el papá de mis hijos cuando se dio cuenta de levantar la denuncia. Y la mayoría de los abusos sexuales que se viven, normalmente, en estadística, son hechos por familiares cercanos, papás, mamás, tíos, hermanos, primos, sobrinos, en este caso pues padrastro, que fue mi caso, o madrastra, porque también les ocurre a los hombres. Y cuando fui con la última psicóloga me dijo que por estadística eso ocurre. Y no sabes, o sea, ese trauma me ha pegado y todavía estoy tratando de liberarlo, de sanarlo, porque sí ahorita lo puedo platicar, pero antes yo lloraba amargamente, o sea, no podía articular una palabra. Y bueno, estoy hablando de esto, ya tiene, pues yo tenía 9 años. Sí, pues. Y a lo mejor fui abusada sexualmente hasta los 15. O sea, porque recuerda tú que me conoces de niña, nos conocimos cuando yo me acuerdo que le hicieron la fiesta de 3 años a Ceci. Entonces tendríamos que como 5 o 6 años. 6 años. Entonces tú conociste a esta persona, creo que también te inspiró miedo muchas veces. Claro. Entonces mucha gente así de, ay, ¿por qué no sabes? Porque cuando llegamos a pedir ayuda hacia a externos, pues hubo problemas que
que le comentaban, terminaba golpeándonos, nos sentíamos acorraladas. Yo odiaba a mis papás porque yo decía, ¿por qué mi papá pues que nos abandonó, que se fue? Y yo decía, pero si ese hombre no se hubiera ido, este hombre no me hubiera hecho nada. Yo pues, tenía mucho resentimiento con ella porque decía, ella me tenía que haber cuidado, porque no me cuidó. Y yo obviamente tenía resentimiento con la vida. Y yo imagínate que además de trabajar con que psicológicamente, sexualmente, físicamente, o sea, sí, claro. Yo era una niña traumada, era una niña introvertida, o sea, era una niña que toda la vida andaba con las greñas en la cara porque no quería que nadie me viera, me sentía sucia, me sentía diferente. La verdad es que sí es un tema súper, súper delicado y que además yo podría decir lo que me han aconsejado, pero si yo le pudiera dar un consejo a alguien más, sí sería difícil porque no todas vivimos la misma situación. Aunque el abuso sexual se cataloga hay un concepto, no todas vivimos lo mismo, no todas sufrimos lo mismo, no todas pasamos por lo mismo. Entonces, pues yo lo único es que sí les aconsejaría que se ayuden, que se traten, porque esto te pega, o sea, tú te cortas y esa herida cicatriza. Pero haz de cuenta que esta herida siempre está abierta. Sí, no queda igual, no. Sí, de veras que yo admiro a esta mujer que ven, de veras que es fuerte, ha sido fuerte y ahorita llevar ese peso también de los hijos, de verdad, y sola, no, manita, o sea que yo sí veo, es una realidad, porque es una realidad que se vive, que se vive en varias familias, pero de veras que yo siempre le he dicho esa admiración que le tengo, que cómo ha salido de esas llamas, o sea, de verdad, no fue mi caso, pero a lo mejor como no lo tenemos así, lo tenemos en otra forma, ¿no? Sí. No lo tenemos en otra forma. Y mi caso es lo mismo, o sea, no parecido, pero el problema está. ¿Por qué? Porque yo también viví con un padre alcohólico, y es vivir en un infierno. O sea, ves cómo agreden a tu madre con golpes, insultos. O sea, yo me acuerdo, sí te has de acordar, o sea, vivíamos en el mismo edificio y llegaban las 8 de la noche y ya nosotros con el miedo, que ella iba a venir y veíamos, mira, hasta eso ya sabíamos. A las 6 de la tarde, si él no llegaba, ya estaba entonces ya estaba, ahora sí, a las 6 llegaba, ya bien tranquilo, a las 6. Pero pasando de las 6, ya teníamos el miedo porque era segurito eso. Sí, entonces ya nos escondíamos, o sea, ve cómo nos tenía traumados, o sea, corríamos a nuestro cuarto y a encerrarse. Y desde ahí escuchando como insultos, agresiones verbales, físicas. Y con el tiempo fuimos creciendo y pues ya veíamos la realidad, ¿no? Y pues también nos hacía ese daño psicológicamente porque mirábamos, o sea, y ya también no nos quedábamos de brazos cruzados, o sea, ya entrábamos a defender, ya entrábamos a... ¿Y nunca les dio un mal golpe? O sea, no, sí, claro, nos sacó de las greñas. Y entonces fue cuando empezaron los vecinos a salir para ayudar. Entonces, es algo feo porque dices, no puedes estar con calma. Llegaban los amigos cuando, no sé si te acuerdas que nos dejaban tareas en equipos, antes era eso, de ir a casa. Yo no podía tener... Y hacer en equipo las maquetas, X cosas que te dejaban. Pues bueno, ¿qué pasaba? Que nos tocaba lo de la maqueta y ya mis amigos ya era tarde, luego nos dejaban unos proyectos que de veras parecían de bachiller y ese día nos habían dejado hacerlo de una bomba de agua, una de esas, no bomba, una ¿qué? Sí, era como una bomba de agua, teníamos que hacer que cayera agua de unas mangueras que le poníamos y bueno. Y ya terminamos como eso de las 7. Y, ay, por desgracia, en esa hora va llegando. Todo alcoholizado. Pues, ¿qué crees que hizo? Estaba comiendo pollo. Me acuerdo que estaba comiendo pollo. O sea, ya le dijo a mi mamá, ya sí, le valió sombrilla que estuvieran mis amigos. Terminó de comer el pollo
y agarró los huesos así del pollo y los empezó a aventar a mis compañeros. Yo con la cara de vergüenza, o sea, yo ya no sabía para dónde correr, y que me dice, ¿qué? Si no les agrada ya se pueden largar de mi casa, o sea, cosas espantosas que dices tú, yo no me quiero casar con una persona así. Sí. Yo de veras cuando conocí yo a mi esposo le digo, tomas, fumas otro vicio, pero aquí no hay gustos complacidos, ¿sabes? Sí, o sea, te paso cualquier Sí. cosa menos esto. Entonces así, fue una cosa que sí, hasta la fecha, no sé, pero no me agrada ver gente alcoholizada. Sí, no. Oye, ¿y tú no tienes problemas con el alcohol? Ah, claro que no, porque pues es que eso también, no sé, se me hace una cosa, ¿cómo te diré? Si tú, bueno, agarras de pretexto, es que mi papá tomó, pues yo también. Sí. O sea, ¿qué mentalidad? Créeme que es una mentalidad así, Sí. de pequeño. ¿Por qué? Porque si yo sufrí en mi infancia, ¿por qué voy a hacer sufrir a otros? O sea, a mis hijos, a mi familia que yo forme, a mi madre, ¿por qué? O sea, no le encuentro, de veras, no sé, no, por más que yo trato ¿cómo te diré? De asimilarlo, o sea, digo, no, ¿por qué no piensan? O sea, voy de acuerdo, una para convivir hasta ahí, pero ya al punto de llegar con agresiones, insultos, o sea, no capto todavía eso. Entonces, no justifico lo que hacía mi papá. ¿Por qué? Porque dije, bueno, fue el menor, no tuvo esa enseñanza de su verdadero padre porque lo mataron y él su crecimiento lo tuvo con una mamá que siempre lo protegió, ¿sabes? Por ser el menor. Fíjate que esa historia ya también yo. Mi papá era alcohólico, pero como mi papá nunca estuvo presente, no te puedo decir. Fíjate, mi papá se fue cuando yo tenía 7 años. Tú ya no lo conociste. O creo que sí, pero ya ni te has de acordar. Tengo el recuerdo muy vago. Bueno, mi papá tenía, yo 7 años cuando se fue. Y vino a dar cuando yo tenía 30 y tantos. Que mis hijos estaban en la primaria. Y vino 1 año y meses y se fastidió. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento yo le dije, no eres lo que yo esperaba, pero eres peor de lo que yo pensaba. Ya sabía que tenía un problema de alcoholismo. Un día llegó precisamente a esta casa. Yo ya tengo aquí años, ¿no? Se fue a hacer un pastel porque él era, ya falleció, va a ser 3 años. Bueno, pero cuando vino en 2014, una cosa así, él es panadero, toda su vida ha sido panadero. El papá y la mamá lo descuidaron, se crió en la calle prácticamente. Me contaba cosas muy tristes de cuando era niño y se empezó a hacer alcohólico, o sea, y muy jovencito. Entonces, la abuelita, haz de cuenta, su papá también era alcohólico. Y la mamá, la abuelita de él, que era mi bisabuela, lo sobreprotegía. Entonces le decían a mi abuela, ¿no? ¿Por qué siempre lo estás molestando? No, tienes que... Entonces ellos se criaron con la idea de que pues el borracho llegaba y tenían que servirle de comer. Porque pobre, o sea, él que trabajaba, medio llevaba el gasto a su casa porque se gastaba la mitad en el alcohol, pero tenía una mamá que lo sobreprotegía porque el papá ya no estaba, a mi abuelo. Y entonces mi abuelo y mi abuela descuidaron a mi papá y les valía. Entonces él se hizo alcohólico. Bueno, aquella vez llegó que fue a hacer un pastel con un hermano. Y pues la mayoría de sus hermanos son alcohólicos. Raro es el que no. Son 8 hermanos, ya falleció él, falleció la hermana más grande y que medio le entran al alcohol los más chicos, que son los que no toman, pero los que dejaron hijos abandonados son alcohólicos. Entonces, pues echaron sus lalipuses y mi primo llegó y, ¿cómo es posible que tomes? Pues, tenían años de no verlo, estuvo en Estados Unidos y cuando vino, pues y se pegaron, tío y sobrino, o sea, mi papá se pegó con su sobrino y llegó todo ensangrentado, nada más asustó a mis hijos. Ay, y yo así de, ¿sabes qué? Quedé escarmentada, dije, o sea,
Yo quería un papá que me cuidara. Y luego cuando escucha que el papá de mis hijos casi me doblaba la edad, pero ¿dónde estabas para haberte fijado en un hombre tan mayor? Y yo, ¿dónde estabas tú para haberme aconsejado que no lo hiciera? Sí, claro. O sea, ¿cómo vienes a juzgar mi vida? Bueno, como tenía un problema de alcohol. Según que ya tenía 10 años que no tomaba, según, pero llegó aquí, tomó, o sea, era de esos que entre que sí, entre que no, entre que sí lo dejaban, entre que no lo dejaban. Pues le dio en la madre a sus riñones. Y prácticamente le empezaron a fallar los riñones cuando falleció, de años de alcoholismo, ¿no? O sea, pero era de esos que se quedaba tirado, miado ahí, o sea, horrible. Dije, bueno, a veces uno, aquí cuando fui con el psicólogo me dijo que para que nosotros nos ayudemos a salir del trauma, debemos de analizar la vida de quienes nos lastimaron, de manera más espiritual. Entonces yo digo, sí, en este caso son como perritos, se crearon en la calle, no sé si con tu papá pasó lo mismo, que los sobreprotegía, pero al final se crearon en la calle, por eso se hicieron alcohólicos. Y la mamá los sobreprotegía, pero no les jaló las riendas, ¿sí me explico? Entonces yo digo, pues sí, no lo enseñaron a tener un hogar, él no sabía lo que era tener hijos, cuidar una familia, no lo justificó, sin embargo, pues a lo mejor fue lo mejor que pudo haber hecho en su momento. Y con el papá de mi hermana, que estoy tratando de superarlo, pues también fue un niño que lo abandonó la mamá, por lo que yo sé, lo dejó aventado con la abuela, cuídalo, y la abuela se desvivió por el que era su nieto, descuidó a los hijos, los tíos, que eran que sus hermanos no lo querían, se empezó a hacer alcohólico también, entonces fue un niño que fue dañado. ¿Y qué crees? Que la vida le enseñó que dañar era lo normal, y dañó a la gente que estaba a su alrededor. De mí abusó, de mi hermana la mediana intentó, y de la más chica la dejó con traumas o secuelas de delirio de persecución porque se la secuestró. Entonces todo lo que estaba a su alrededor lo dañaba, porque fue lo único que aprendió a vivir, el daño. O sea, para él era normal dañar a los demás. A mi mamá la maltrataba y le pegaba también. Sí, no sé si te acuerdas que un día la andaban buscando la cara a ver si no le había roto la cara, porque yo me acuerdo muy niñita cómo la tenía así en la cama y le hacía así con un cuchillo, como que la quería acuchillar. Obviamente yo me doy cuenta a estas alturas de vida que no lo hacía con intención de hacerle daño, simplemente lo que quería era traumarla. Entonces cuando a mí me decía, si tú dices algo te voy a matar, adivina qué pensaba, sí me va a matar. O sea, sí me va a hacer daño. Me decía, ¿te acuerdas del perro que tenía la doña Evelina? ¿Cómo se llamaba? Doña Emilia, ¿no? El negro que le decíamos. Bueno, decía, si tu papá te dejó tirada como un perro, ¿quién te va a reclamar? Mira, si tú dices algo, nadie va a venir y tu mamá no te va a creer, me va a creer a mí, a ti no. Pero yo te voy a matar. Así me decía literal, te voy a descuartizar. Los sesos los voy a embarrar aquí en la pared. Y tus restos se los voy a dar de comer al perro. ¿Sabes qué pensaba? Yo era una niña de 8 años, 9, que lo iba a hacer, que sí. Y si tú dices algo, mato a tu madre, a tu abuela y a tu hermana. Todavía no estaba la chica. Y yo así de, sí lo va a hacer. En alguna ocasión le comentamos a un conocido de mi mamá, adivina qué hizo. Todo le fue a decir. Y adivina qué pasó. Nos ha dado una chinga que mi mamá, ínquense, pídanle perdón, y le abrazaba las piernas. O sea, fue algo horrible, pero es a lo que voy. Por más que trato de justificarlo, bueno, es un hombre dañado por la vida, no puedo creer que haya dañado a su sangre. Yo no era su sangre, pero su hija. Uh-huh. Y así yo creo que pasa con los alcohólicos, o sea. Ellos dicen, ¿sabes qué? No daño a nadie, yo es mi cuerpo, yo aquí, yo... Acaban ahora sí que, con su familia. Y acaban con todo lo de alrededor, y sí es cierto, o sea, quieras o no, entras en el círculo también, o sea, no te pueden decir, es que yo, es mi dinero, es mi vicio, y es mi cuerpo, pero no, o sea, aquí la realidad es otra. Te digo que te crean traumas. Yo hasta la fecha, de verdad me acuerdo también cuando llegaba bien alcoholizado, ya después de hacer todo su relajo, adivina qué, ya se acostaba como bebé. Y tu mamá no lo trataba como rey, de que le daba de comer, claro, y la crudita y todo, y todavía así le agradecía. Yo creo que por eso batallamos con no tener hombres así. O sea, hombres machistas. A mí como me molesta un hombre machista, porque siento,
O sea, yo veía a mi mamá cómo era sumisa, yo decía, ¿y yo por qué? Tengo un conflicto con, pues, o sea, a lo mejor con el sexo masculino, no sé, de que a mí el papá me decía, ay, qué bonita te ves, se te ve bonito el cabello, no te lo cortes, ¡pum! Me lo iba yo a cortar, ¿por qué me va a decir qué hacer? ¿Por qué voy a estarle suplicando? Mira, yo te he platicado y lo platiqué en el podcast que pasó, que me rompió la cara, bueno, me mandó al hospital y yo me regresé y en el fondo yo sí quería pues que se arreglaran las cosas porque yo ya había me había hecho castillos en el aire de mi familia, mis hijos, yo ya con 2 hijos, pues, pero sabes que pudo más mi orgullo así, ¿yo por qué le voy a rogar? Pero nunca en mi vida le voy a rogar, porque él decía, pero me vas a rogar por un beso, vas a venir aquí en cada que regrese contigo, pues así me estuvieran muriendo de hambre, mira, yo con el teléfono, no tenía yo ni un peso partido por la mitad, tú lo sabes, amiga, o sea, mi primer sueldo yo les ponía pañales, pues ves que te venden, ellos usaban una marca X, ¿no? Pero además el grande era intolerante a la lactosa, entonces tenía que cambiar la NAM por una deslactosada. Les cambié por nido, hace un nido grande, pero fue de mi primer sueldo, o sea, prácticamente les di leche entera un tiempo, y en lo que encontraba yo trabajo. Les ponía yo pañales a granel, bueno, llegó un momento en el que le ponía playeras, o sea, sí de que, y me decía mamá, háblale, pero yo sé que es un derecho de los hijos, que te den una pensión, pero pues él decía, yo no trabajo, gano 1,000 pesos al mes. Hasta la fecha. 200 pesos si quieres te doy, o sea, y nunca pude levantar una demanda para lo de la pensión. Entonces, yo decía, pero no le voy, y te lo juro, jamás en mi vida le rogué, porque decía, ¿por qué? ¿Por qué voy a ser sumisa? ¿Por qué voy a repetir el patrón? De todas maneras lo repites, o sea, en mi caso, estaba hablando en mi caso, mi mamá vivió violencia, y yo viví violencia. Y espero que con esto se corte esto y mis hijos no la vivan, ni la cometan. Porque también el papá de mis hijos decía, yo nunca le voy a pegar a una mujer porque mi papá le pegaba a mi mamá y terminó golpeando mujeres. ¿Sabes? No siempre lo que te pasa, o sea, tú pudiste haber sido una alcohólica, porque fue lo que viste. Aunque tú te hubieras repetido una y otra vez, no es que el alcohol lastima, a lo mejor te hubieras hecho alcohólica, pasó todo lo contrario. Pero hay gente que dice, no voy a repetir el patrón de mis padres y termina haciéndolo. Y el padre de mis hijos es una muestra. O sea, me platicó cosas espantosas del papá que le hizo a la mamá, que la mamá era una alcohólica y el papá pues era militar, bueno, era naval, entonces muy estricto y prácticamente la pateaba, ¿no? No justificó, la señora llegaba perdida de borracha, el señor se molestaba y le pegaba. Entonces él decía, yo he visto eso, yo jamás golpearé a una mujer. Y adivina qué, me pegó a mí, a la siguiente, y a la siguiente, y a la otra. Y es un hombre violento, es un hombre golpeador, que era lo que no quería. Y es un hombre de 60 y tantos años. Entonces yo me pongo a pensar, ¿en qué punto tomas eso como ejemplo para no hacerlo o lo vuelves a replicar? No sé. Pues fíjate que ya no estás tan, o sea, ya te encuentras, yo siento que eso te hace ser más fuerte. Fue en mi caso porque dije, no, o sea, yo por qué lo tengo que hacer, o por ejemplo, luego veía que luego mandaba a mis hermanos por cervezas, imagínate, Sí. vete a comprarlas, y me acuerdo también cuando uno de mis hermanos iba por la bebida, y antes sí te vendían, o sea, todo por vender te las vendían, cigarros, ¿no? Y todo. Y entonces iba con las cervezas y todo, y me acuerdo perfectamente cuando una vez iba con la cerveza en la mano, se le resbala y se le rompe. No, ¿cómo le pegó de feo? Y no se lastimó, no se puso a pensar, se lastimó mi hijo por mi vicio. En eso no, más se enojó porque pues yo creo que ya no tenía para más y esa era su salvación, diría, pues no, pues ya aquí. Pero, o sea, todo eso te va haciendo como que una persona más fuerte. Una persona más fuerte y que sabe lo que conlleva tener a tu cargo una familia, fíjate, porque yo lo he notado así. Yo dije, bueno, mi papá se fue, o sea, no sé si te acuerdas que por aquí me casé y por aquí se fue. Sí. Se olvidó de todo, dijo, no, ya están grandes, nos vemos. Ya se casó mi hija. Ya era lo que, pero gracias a mi madre,
todo esto fue gracias a mi madre. ¿Cómo le agradezco que nunca, fíjate que yo, platicando con una señora, ¿sabes qué? La triste realidad es que la señora se cansó. Dice, ¿sabes qué? Yo no voy a vivir con un señor borracho. Te dejo a tus 7 hijos y nos vemos. ¿Me voy? Y se fue. Oye, pero eso también es un peligro, porque dejas a los hijos con un alcohólico. Pues así los dejó. Se fue, se vino para Puebla y aquí a hacer más hijos. Ay, no, también. O sea, dime tú, entonces, ¿quién es la que estaba? O sea, es que así hay casos, fíjate. Sí. Entonces yo me pongo a pensar, digo, pues no mejoró, que digamos, o sea, no, o sea, si yo quedo así, pues los hijos que puedas mantener, hijos, ¿no? O sea, y también, o sea, también. Pero es que no hablamos de hacer como conejo. No hablamos solo de mantener económicamente, hay que darles tiempo de calidad, o sea, yo que obviamente lamento esa situación, me tuve que poner, soy mamá sola. Ahorita ya son unos hombres, ¿no? Pero digo, en aquel momento, pues el grande tenía 3 años, iba a cumplir 3, y el otro se llevan 1 año, 3 meses, 1 año y medio. O sea, entonces yo me quedé como, no podía, o me sentaba yo a jugar con ellos, o me ponía a chingarle. Y tú sabes los horarios y las jornadas laborales que son 8 de la mañana, 8 de la noche. Entré a una casa de empeño, entraba yo a las 6 de la mañana, salía a las 6 de la tarde, lunes, sábado, domingo. El domingo, que era el único día, me los llevaba a dar la vuelta. Pero entre semana, créeme, yo ya llegaba arrastrando los pies de estar parada todo el día, porque era todo el día. Entonces, hoy me dicen, nos hubiera gustado que estuvieran más tiempo. Yo me pongo a pensar me hubiera sentado con ustedes, me hubiéramos muerto de hambre, porque el papá ni un centavo partido por la mitad, y esa hasta la fecha, que si 10 veces en su vida los ha visto, es mucho. Pero ya se llega a parar el cuello, mis hijos. Claro, como ya los ve muy bien, educados, de verdad son unos niños maravillosos. No, o sea, que has hecho bien tu trabajo hasta hoy. Pero fíjate que siento que me hizo falta vivir más tiempo con ellos, así me dice mi hijo, me hubiera gustado que te pusieras a jugar con nosotros, y yo así de, lo que menos quería era era llegar a hacer, obviamente, y ya desde que llegaba mi hermana, la chica que vivía conmigo, y mi mamá, me hacían un chingo de paro porque me los cuidaban, entonces, pero ya llegaba y todavía ni terminaba de entrar, y Sajil hizo esto, y fíjate que déjame terminar de llegar, estoy súper cansada, ¿no? Sí llega un momento en el que te frustra, porque además, bueno, pues yo ya tuve que terminar la carrera más grande, precisamente porque o estudiaba yo o estudiaban ellos, jamás los quise dejar sin escuela, o, por ejemplo, en el caso de, pues, ¿tú crees que no tenía yo ganas de llegar y estar todo el día y jugar con ellos? Pues claro, pero no podía. Y el papá toda la vida, perdón por lo que hace, pues se hizo pendejo. O sea, toda la vida se hizo tonto, ¿no? Y te digo, es un hombre, actualmente yo tengo 43 años y él tiene más de 60. Entonces es un hombre que le encanta hacerse tonto. Y todo eso como que sí te sigue generando, o sea, imagínate, vienes de un trauma, te genera más, y te sigues haciendo la valiente, pero ahora que entramos en la premenopausia, ya de todo chillo, y yo digo, yo creo que todo quiere liberarse, o sea, tanto tiempo guardado, tanto enojarse, hoy lo quiero sacar, y ya no me pueden decir mi alma porque, no sé si a ti te pase, pero yo creo que es por toda la frustración que vamos arrastrando y que no podemos desahogar en su momento. Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿tu esposo es alcohólico? No. Qué bueno, porque no tienes que batallar con esa situación. Pero a lo mejor todavía sigues batallando con tu papá. Sí, no, y sí te digo que ese fue mi gran trauma. Y fíjate que tenía una tía que en paz descanse también, que ella nos decía, nos veía y nos decía, ¿saben qué? Pues ustedes, así como yo los veo, necesitan ayuda, o sea, terapias, o sea, ve hasta qué punto nos veían, sí. O sea, que necesitábamos, ¿y con qué? Exacto. ¿Con qué? O sea, tú te cohibías, que ves que, alguna fiesta por ahí de la escuela, y tú querías ir lo más presentable, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué agarraba? Yo hasta incluso, o sea, no había dinero porque primero estaba el vicio, las mujeres, y al último nosotros, al último la esposa. Sí. Y entonces yo, sin zapatos. O los zapatos rotos, no te tocó. Y que me iba yo con los zapatos de mi mamá. No, pero vas a creer
cuando yo entré a la secundaria, creo que, no, ustedes no iban, porque yo pasé a primero y cuando yo estaba en tercero, tú estabas en segundo, no sé si estaba en primero. Cuando yo entré a primero, la primera tarde, imagínate que vienes de la primaria, no sabes cómo es la metodología de la secundaria, y entonces fue la primera tarde, ¿no? Y yo, ¿qué me pongo? Ay, no. Ahorita me da mucha risa, pero en ese momento te imaginas el trauma de por sí yo traía la autoestima por los suelos. Y mi mamá, pues a lo mejor en esas cosas era como, ay, te voy a pintar. Entonces la primera tardeada yo me fui con unos mayones que no tengo ahorita pero eran medias obscuras, de esas que sí se te ve un poco de piel. Y mi mamá decía que eran mayones, pero eran medias. Entonces me las puse y luego mi mamá me puso un blusón. Ella me puso su blusón que era hasta acá. Era de florecitas moradas como con gris, así una cosa así. Y me puso los zapatos de salir de mi abuelita, que eran zapato guante. Y que medio me pintó aquí, medio me enchinó las pestañas. Y yo así, no sabes usar. Y una bolsita mariconera que mi mamá se llevaba para comprar el mandado, o sea, de tenerla ahí. Y yo así llegué, yo veía las chamacas así, yo me acuerdo que usaban los suecos, los pantalones hasta acá. Y yo decía, ¿por qué no tengo para comprarnos? O sea, yo utilizaba ropa usada, que me regalaban, yo era la más grande, entonces la ropa que era usada, me la regalaban. Por eso hasta la fecha también tengo un trauma con que me regalen algo usado. Yo sé que es inconsciente y que no tiene nada que ver, ¿no? Si yo tengo un suéter y, oye, mándate, a lo mejor se te ve mejor a ti, pero yo ya empiezo a sentir eso usado, no quiero. Entonces, me acuerdo ahorita que estás diciendo que me ponía los zapatos de mi abuela de salir. Los que yo usaba para salir, para no verme tan mal. Entonces no me fue tan mal a mí. Entonces, es a lo que yo voy, o sea, es lo que dices, ¿no? El dinero. Por ejemplo, una consulta, te digo porque yo te estoy hablando que tiene un año que dejé la terapia, pero la consulta está en 500 pesos. La primera consulta está en 1,800 pesos con el psicólogo, ¿eh? Y ya después, cada que vas, que te citan 2 veces por mes, por lo menos, o una vez a la semana, 400 pesos, 500 pesos, o sea, dices, changos, o sea, yo no me pude atender cuando ya eran unos niños porque tenía que ver por mi casa, por mis hijos. De verdad que luego no me compraba ropa porque, o sea, no me hace falta. Siempre andaba con lo mismo. Y llega un momento en el que eso te frustra, no poder tener para ti, o sea, para lo necesario. Ni siquiera estamos hablando de algo más allá. Entonces, una terapia, dices, es un lujo. Sí, es un lujo. Y comprarles a lo mejor, no sé, zapatos de marca, también es un lujo. O sea, yo les compraba zapatos normales, de zapatería normal, pero unos zapatos carísimos, Gucci o Polo, o sea, ni pensarlo, porque no me alcanzaba. O sea, era demasiado costoso. Y además de que nos habían inculcado la carencia a nosotros, ¿no? Vas con un psiquiatra, esas consultas todas son mucho más caras. Y las terapias, o sea, si la consulta te vale 1,500, cada que vas son 800 pesos fregado, ¿eh? Entonces dices, ¿cómo te puedes ayudar si todo es altamente caro para este tipo de cosas? Así es. Me curo sola. O Ajá, sea, yo pues misma me terapeo. Es que eso, fíjate que nos hizo ser las mujeres que somos ahora. De verdad. Y ya no te doblegas por situaciones. ¿Por qué? Porque ya sabes qué hacer. Sí. En cambio, a la época de ahorita ya es totalmente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya son más independientes. Si te das cuenta, ahora ya es más independiente. Nos dejamos y órale, cada quien por su comida. Ya cuando ya la ves hasta con carro, bien vestida, o sea, porque no se deja caer. Y antes éramos más sumisas. Depender mucho del hombre. Sí. Cosa que en la actualidad ya no es así. Sí, es cierto. Entonces, sí te digo que la situación, en el caso de nosotros, a lo mejor se puede igualar en el caso de que los papás eran alcohólicos, ¿no? Pero de ahí, pues, hay más, en tu caso, problemas fueron más fuertes. O sea, y que te digo que tú, desgraciadamente, tocaste un tema de que decías que las mamás que sufren esa violencia sobreprotegen mucho a los hijos, sí, ¿no? Entonces, sí, como que ahí quieren, ¿cómo te diré? Como que ahí quieren, no sé, su amor maternal hace que... ¿Tu mamá te sobreprotege? No es... ¿O nada más a ellos como hombres? No, o sea, todos fue parejo.
¿Lo sobreprotegió? O sea, todos, sí, o sea, después de que pasó todo esto, bien dicen que después del, ¿cómo le dicen? Infierno viene la calma. Después de la tormenta llega entonces, la calma. Bueno, que nosotros fue un infierno. Viene la calma, y sí es cierto, porque todo cambió. Una vez que se fue mi papá, que nosotros pensábamos que todo se venía abajo, no, créeme que todo se aniveló. Mi mamá encontró esa paz, nosotros también, a pesar que yo ya me había casado, pero yo al ver a mi madre más relajada, pues ya te sientes mejor, ¿no? Sí, claro. Dices, bueno, ya todo se apaciguó, ya todo está tranquilo. Pero fíjate que te digo que esos traumas los vas a llevar contigo. Sí. Siempre. Eso que dicen que se van a borrar, no se borran. Ahí quedan. El punto es que los platiques y ya no duelan tanto. Pero eso se quedan como una cicatriz. Lo que te decía, o sea, una herida que mientras esté sangrando no ha sanado. Cuando ya cicatriza, pero ahí está. O sea, es la cicatriz que quedó de lo que... Entonces llega un momento en el que lo recuerdas como experiencia y ya no con tanto dolor. ¿Sí me explicó? Y luego en el caso de que, como ahorita, mi mamá, ¿sabes qué? Mi mamá siento que era una niña y sigue siendo una niña, porque a lo mejor a ella la sobreprotegieron, tenía también un papá alcohólico. Mi mamá también viene de familia donde a mi abuela le pegaban, la maltrataban, fueron patrones que repitieron. Ella ya no nos sobreprotegió porque de hecho nos hicimos muy independientes por esa situación. Lo que sí es que sí, llegó un momento en el que se liberó. Siento que todavía le hace falta liberarse más de esta situación, pero yo también me junté. O sea, cuando esto pasó yo me junté, me fui. Ya viví otro pinche calvario por allá y ya no supe si ella se relajó más, si no, si las cosas fluyeron. Yo considero que sí, porque pues mis hermanas... Ya ves, Ceci es maestra, ahorita está viviendo en pareja, mi otra hermana ya se casó, o sea, probablemente también cada una tiene un trauma, es lo que te decía, mi hermana tenía delirio de persecución, yo tenía esto, la otra, y todas tenemos muchos traumas que debemos superar, pero yo siento que pues vamos ya más de gane, y para empezar todas somos mujeres. O sea, no hubo un hombre, alguien a quien yo decía yo quiero hijos hombres porque pues me van a proteger, o sea, fíjate, ¿no? Imagínate, o sea, ya para terminar, fíjate que uno de mis traumas también fue que no terminé yo mi carrera, no la terminé, yo con qué ansias decía, voy a terminar mi carrera, o sea, yo bien emocionada y todo, y me puse a ver y dije, bueno, hay carencias en la casa. No se puede, y antes no era de que medio tiempo, sí, como ahorita, no, era tiempo completo. Entonces yo estaba entre la espada de la pared, porque decía, o de lleno me meto a trabajar, o a estudiar, no se puede. Oye, y como escogí en ese entonces una carrera muy costosa, que era la enfermería, era comprar libros caros, o sea, de 1,000 pesos para arriba, sí había biblioteca, y pero luego yo decía, bueno, voy, y vivía yo lejos, o sea, me quedaba lejos de la escuela, decía yo, ¿a qué horas voy a terminar? Y se llenaba de alumnos, sí, o sea, de verdad impresionante. Entonces, decía yo, bueno, y yo la vi fácil porque decía, bueno, mi papá ya me compró mi uniforme a duras penas, que mi mamá tanto le insistió, y en ese entonces llevábamos 2 uniformes. Ya tengo lo demás, y bueno, sí la voy a armar. Pero ya a la media hora era un peleadero con mi mamá de que decía, es que ya le pidieron esto en la escuela. ¿Qué? ¿Quieres que no sé qué? No sé qué. Eran, pero peleaderos, dije, no. ¿Saben qué? Ya me salgo, me meto a trabajar. Y se acabó el asunto. Pero yo me quedé con esas ganas de terminar una y ahora que me casé, dije, pues voy a estar peor, porque pues me absorbe tanto la casa, o sea, no tengo ese tiempo. Pero sí deberías de darte un tiempo, por lo menos para hacer algo que te guste. A lo mejor, pues esto me gusta. O sea, y créanme que desde que empezamos a hacer todo esto, o sea, no sé a ti qué te ha parecido, o sea, es un desestrés. Sí. Yo no tenía con quién platicar, o sea, yo decía, solo en la casa, mi mamá y asunto terminado. Pero no, o sea,
como que detrás de esa puerta no te quieres dar como que tú esa oportunidad. Sí. Y ahora que la estamos viviendo, creo Pues a que me veces siento me ha servido magníficamente. como desestrés, la verdad, porque todo el estrés de la semana platico contigo, o sea, independientemente de que planeemos esto, pues previo a o después de, ¿y cómo te fue ahí? ¿Cómo esto? Y entras en todo lo que a lo mejor no puedes comentarle a tus hijos, a tu marido, en mi caso a mis hermanas, a mi mamá, a mis hijos, ¿no? Y lo platicamos nosotras. Pues yo creo que esto hay tela para dónde cortar, o sea, estamos hablando de un inicio de muchos traumas y nos gustaría que nos comentara pues qué tipo de trauma puedes tener y si te has ayudado, cómo ha sido el proceso, si todavía sigues en él, si no te has ayudado, o sea, porque pues lo que también queremos es hacer una comunidad que mutuamente nos estemos apoyando, ¿no? Digo, por ejemplo, ahorita con lo de la premenopausia, pues entre nosotras nos podemos ir diciendo, no, pues yo he pasado por esta situación, y ya no te sientes sola, o a lo mejor buscar terapia de ayuda, ¿no? Esa es la intención también, o sea, que nos podamos expresar aquí de lo que sentimos sin ser juzgados. Yo sé que la gente actualmente le encanta juzgar y tirar hate, pero es parte de, ¿no? A mí Sí. ya no me molesta, ya no me acongoja, sé que a lo mejor, pues qué bueno que nos vean, aunque nos juzguen o nos critiquen, lo importante es que nos veas, ¿no? Somos mujeres reales, Ajá. ¿no? Sí. Y entonces podemos hacer una segunda parte de esto porque creo que nos quedamos un poco cortas. Y bueno, síganos a través de nuestras redes sociales. En YouTube estamos como @lasmartinezoficial. Lo mismo en TikTok, @lasmartinezoficial. Y en Instagram estamos como @lasmartinezpodcasts. Compartan, Suscríbanse. denle like. Y esto fue Las Martínez.